Ya, hermano. Bueno, primero que todo, buenos días a todos, espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. ¿Me pueden confirmar que se escucha y se ve bien, por favor? Sí, hermano, se ve y se escucha bien. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar esta palabra benicigio, ¿ok? Mm, básicamente, básicamente lo vamos a ver por al menos dos motivos. La primera es para entender por qué cuando el Señor Jesús llamaba a sus discípulos, ellos dejaban todo al tiro y se iban. ¿Ya? No sé si eso le ha llamado la atención alguna vez que han estudiado los evangelios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a los apóstoles me refiero, él iba y les decía, ven y sígueme. La escritura dice que dejaban todo y se iban detrás de él. Ya a mí, a mí siempre eso me llamó mucho la atención. Por qué era así, verdad? Porque es como raro, ¿verdad? A uno que vive en esta sociedad es como raro que eso sea de esa forma, ¿ya? Em, así que vamos a entender eso y vamos a ver las implicancias de ser discípulo del Señor, ¿ya? Para eso vamos a tener que analizar el contexto histórico de la época, para que entendamos cómo era la relación entre entre el discípulo y el maestro, ¿ya? Eh, así que vamos a estudiar esto, este tema es súper interesante, yo creo que les va a gustar bastante, ¿ya? Bueno, acá tenemos un caso de lo que yo les decía antes, Marcos 10, 17, 22. Dice, cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos, no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces al mirarlo Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él abatido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿ya? Esta escritura sale en otro eh, evangelio, ¿ya? Pero a mí me gusta acá Marco, esta palabra específicamente en Marco, porque acá tenemos un hombre, ¿verdad? Que se le acercó y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cierto? Que la pregunta, ¿verdad? Eh, esa debería ser siempre la pregunta que tendríamos que hacer, ¿ya? Y el Señor le dijo, como yo le he dicho, por bastante estudio, cumple los mandamientos, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿cierto? Básicamente fue eso lo que le dijo, cumple los mandamientos, ¿ya? Y él le dijo, pero yo esto lo he cumplido todo desde la juventud, ¿verdad? Y claramente era de esa forma porque el Señor conocía los corazones, este joven no le podía estar mintiendo a Jesús, ¿verdad? Y la Escritura dice que al mirarlo Jesús le amó, ¿ya? O sea, acá vemos, ¿cierto?, que el Señor, aquellos que cumplen su palabra, lo ama, ¿ya? El hijo, oye, pero te falta una pura cosa. Y al final no lo hizo. Y de acá le dice, y ven y sígueme. ¿Y por qué es importante esto, ven y sígueme? Porque Jesús no le decía a cualquiera ven y sígueme, ¿ya? Esta palabra ven y sígueme tiene una implicancia muy profunda en lo que es la escritura, ¿ya? Que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿ok? Como para adelantarle un spoiler, esta palabra ven y sígueme básicamente significaba que Jesús le decía, creo que puedes llegar a ser como yo, así que ven, ¿ya? Y no se la decía a cualquier persona, ¿ya? Porque en el contexto histórico vemos que era súper relevante que digamos, el maestro viera que el discípulo tenía algún tipo de potencial. Si el discípulo no tenía potencial, no le decía, ven y sigue. Bueno, eso lo vamos a ir estudiando a medida que vamos avanzando, ¿ya? Pero esta palabra es muy relevante. Y si ustedes van a los evangelios, Jesús, si no me equivoco, a los apóstoles y no a muchos más les dijo esta palabra, ¿ya? Bueno, este joven fue uno de ellos, ¿ok? Lamentablemente, al final no lo siguió por esta enseñanza, nos da a entender el tema de la riqueza, ¿verdad? Pero finalmente no lo pudo seguir, ¿ya? Mm, ahora, como les dije, vamos a estudiar el profundo significado detrás de ven y sígueme, de esta frase que está acá, ¿verdad? Y el contexto histórico que hay detrás de ella. Y como les decía, vamos a poder entender por qué algunas personas de la escritura, como Eliseo, ¿verdad? Eliseo fue el que siguió atrás de Elías, y algunos apóstoles dejaron todo y siguieron a sus respectivos maestros. Acuérdense que Eliseo tuvo como maestro a Elías, ¿ya?
Y cuando Elías lo llamó, le dijo, oye, ya ven, y el Eliseo dejó todo y se fue, ¿ya? Y los apóstoles también. Ellos dejaron todas las cosas y se fueron detrás de Jesús. Entonces, yo siempre me costó, no entender, pero me costó comprender por qué dejaban todo y se iban, ¿ya? Porque si uno ve a una persona y la persona te dice, oye, ven, sígueme, y tú no vas a dejar todo lo que tiene y lo vas a seguir, po. Al menos yo no haría eso, ¿ya? Porque le diría, ya, pero ¿para dónde te sigo, po? ¿Y quién soy tú? ¿Cómo sé que, no sé, po, le haría un millón de preguntas, ¿ya? Pero, y ni eso, yo creo que ni con todo eso lo seguiría porque uno tiene cosas, ¿cierto? Familia, etcétera, ¿ya? Entonces tiene que haber algo detrás de esto, ¿cierto? ¿Por qué lo dejaron todo y lo siguieron? Bueno, eso vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? Bueno, también nos va a ayudar este estudio a entender y conocer el privilegio de ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no a todos les decía, ven y sigue, ¿ya? Así que ciertamente un privilegio, así que vamos a ver de qué se trata eso, ¿ya? Ok, entonces, para poder comprender esto tenemos que meternos un poco en la cultura judía, ¿ya? Y básicamente en el contexto histórico de la cultura judía, ¿ya? Respecto a la educación y todo eso. Así que eso vamos a estar analizando ahora, ¿ya? Bueno, primero comentar que en este tiempo la educación valórica de los hijos, ¿ya? Era una cosa primordial, ¿ok? El primer deber de los padres era educar al niño en los caminos de Dios, ¿cierto? Y no solamente en ese tiempo, hoy en día también, se lo aviso, ¿ya? Pero en este tiempo la Escritura decía, por ejemplo, Deuteronomio 6:6-7, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿ya? Esta es una escritura que antes hemos estudiado y da a entender, ¿cierto?, que la responsabilidad de los padres recae, o sea, la educación valórica recae como primera responsabilidad en los padres, ¿verdad? Y eso es algo que nuestra sociedad se ha olvidado porque mucha gente manda a los niños al colegio y creen que en el colegio se los van a educar para la vida, ¿verdad? Y eso no es así. En el colegio, a lo más, ¿ya? Te enseñan ciencias, ¿verdad? Te enseñan a sumar, restar matemáticas, a escribir, a leer, ¿ok? Pero no te van a enseñar valores, ¿ya? Los valores, la educación valórica tienen que ser impartida en casa y por los padres, ¿ya? Se espera, ¿cierto?, de los padres eso, ¿ok? Y bueno, ellos lo tenían bien claro, entonces esta era una responsabilidad que recaía en ellos, ¿ya? Ahora, cuando los niños tenían 4 o 5 años, los niños entraban a una escuelita que se llamaba Bet Sefer, ¿ya? O Casa del Libro, traducido, ¿ya? En esta tenían que aprender de memoria la Torá, ¿ya? Ese era el propósito de entrar a la escuela, ¿ya? En la Torá, el Pentateuco, para los que no se ubican, ¿ya? El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Número, ¿ok? Además aprendían a leer, a escribir, obviamente, ¿cierto? Tenían que aprender a leer para poder leer la Torá, a escribir también, obviamente, a hacer cuentas básicas, a hablar en público, ¿ya? Pasaban la mañana en la escuela y en la tarde trabajaban en casa aprendiendo el oficio de la familia, del padre o la madre, ¿ya? Y este periodo duraba aproximadamente 10 años, o sea, hasta como los 15 años acá, ¿ya? Esa era la vida de los niños en este tiempo, ¿ok? Fíjense que entraban a la escuela a aprender la Torá, ¿ya? No entraban a la escuela a aprender ciencia. Habían cosas que tenían que aprender, obviamente, ya, como leer, escribir, hacer cuentas, pero eran cosas básicas. La educación se enfocaba 100% en aprender la escritura, ¿ya? Y en la tarde aprendían el oficio familiar. En ese tiempo los hijos, ¿ya? Eh, aprendían los oficios de familia, ¿ok? Por ejemplo, si mi padre era carpintero, yo iba a ser carpintero, ¿ya? Y así sucesivamente. Ya era muy raro que usted aprendiera otro oficio que no fuera familiar, ¿ok? Bueno, así era en ese tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la escritura, dice Mateo 13:55, hablando de Jesús, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? Y en Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón? ¿No está también su hermana acá con nosotros? Se escandalizan de él. Bueno, acá vemos que Jesús tenía hermanos, ¿verdad? Hermanas, ¿ya? Pero fíjese en un detalle de que Jesús era carpintero porque su papá era carpintero, ¿ya? Ahí está subrayado, ¿cierto? Hijo de carpintero, carpintero,
¿verdad? Entonces, en ese tiempo, así era la vida, ¿verdad? Lo que el padre era, uno sería, ¿verdad? Etcétera. ¿Ok? Bueno, algunos detalles, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos entender lo que implicaba, porque yo les dije, fíjense que entraban a aprender la Torá, ya no entraban a aprender ciencia, ¿ok? Ellos se dedicaban 100% a aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Ese era su propósito, ¿ya? Entonces, como para entender la profundidad de esto, algunos registros históricos indican que el rito inicial de la educación de los niños consistía en que el estudiante untara su dedo en la miel, ¿ya? Y al llevársela a la boca, su profesor lo bendecía diciendo que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel lo es para tus labios. Eso era lo que repetía, ¿verdad? Entonces, esto a nosotros nos enseña que desde niños le inculcaban el amor a la palabra de Dios, ¿ya? Y esto básicamente también es como un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Es un ejemplo, ¿verdad? Para todos los que somos padres, ¿ya? Ahora, después que terminaban esta etapa, la primera etapa, ¿verdad? Solo los alumnos más sobresalientes y calificados de esta etapa de la primera, que se llamaba Bet Sefer, avanzaban a la segunda etapa de su educación, la cual se llamaba Bet Talmud, ¿ya? O casa de instrucción, ¿ya? En esta se abocaban al estudio de los profetas, los salmos, los proverbios, los libros históricos, ¿verdad? Y al igual que en la Bet Sefer, debían memorizarse todo lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Y esta etapa, bueno, esta etapa terminaba aquí, cometí un error. Aquí cometí un error. No terminaba a los 15, terminaba más adelante. ¿Ya? No, aquí cometí un error. ¿Ya? Pero lo importante acá es lo siguiente, que en esta etapa, que era como la segunda, que era como la enseñanza media, por así decirlo, ¿verdad? Ellos solamente, habían dos cosas a tener en cuenta. Solamente los mejores pasaban esta etapa, Albert Talmud, ¿ya? Que era como la enseñanza media. Los mejores, o sea, si uno de los niños no había sido bien calificado, no entraba nomás acá, pues se acababa la educación de él, hasta ahí no llegaba, ¿verdad? Y usted se preguntaba, entonces, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba al oficio familiar, ¿ya? ¿Ok? Entonces solamente los mejores pasaban, y los mejores que pasaban en esta etapa, ¿ya? Se dedicaban al estudio de lo que faltaba de la Biblia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, o sea, de los profetas, los salmos, los proverbios, ¿ya? Y básicamente también tenían que memorizarse toda esta escritura, ¿verdad? Básicamente todo el Antiguo Testamento, porque cuando chicos ya se habían memorizado, en el Bet Sefer se habían memorizado los 5 primeros libros de la Biblia, en el segundo tenían que memorizarse todo, ¿verdad? Y aprendérselo al dedillo, ¿ok? Entonces, básicamente, dos cosas a tener en cuenta. Toda la gente que vivía en este tiempo tenía conocimiento de la escritura, ¿ya? Porque se la enseñaban en la básica. Y segundamente, habían algunas personas que tenían conocimiento de básicamente todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, dada la exigencia de este sistema, la mayoría de los muchachos no lograban aprobar de forma exitosa la etapa antes indicada, por ende, estos jóvenes tenían que dedicarse al oficio familiar. Entonces, ya sea que usted quedaba fuera en la primera etapa o en la segunda, que también había un screening en la segunda etapa, todos los que quedaban fuera en alguna de estas etapas se tenían que dedicar al oficio familiar, ¿ya? Así era la vida en ese tiempo, ¿ok? Ahora, solo los mejores de los mejores, ¿verdad? Los que aprobaban la primera y la segunda etapa, ¿verdad? Que eran los mejores de todos, avanzaban a la tercera etapa, ¿ya? Que esto vendría siendo algo así como la escuela universitaria, ¿verdad? Y esta etapa se llamaba Bet Midrash, ¿ya? O casa de interpretación. En este punto los jóvenes abandonaban la sinagoga local y tenían que buscar un rabino para ser sus discípulos, ¿ya? En donde aprendían las interpretaciones de la Torá del rabino, ¿ya? A esto se le conocía como el yugo del rabino, ¿verdad? Aprender las interpretaciones de la Torá. Y esta etapa duraba hasta los 30 años aproximadamente, ¿verdad? Fíjense, bueno, los 30 años era como la edad donde al menos los jóvenes eran oficialmente adultos, ¿verdad? Eh, Fíjense acá que esta última etapa comprendía, ya no estaban así como en una escuela, sino que lo que teníais que hacer era buscarte un rabino que te instruyera, ¿ya? O sea, tú tenías que ir a buscar un rabino, ¿cierto? Y pedirle a ese rabino que, si acaso podía ser su discípulo, ¿ya? Y iba en el rabino si te aceptaba o no, ¿ya? Ese era otro detalle importante, ¿ya? Y el propósito de los discípulos era aprender todas las interpretaciones del rabino, ya era ser como una copia del rabino,
¿ya? Y bueno, y seguirlo para todos lados, etcétera. ¿Ya? Esto se le conocía como el yugo del rabino, esto que estamos estudiando ahora, el yugo del rabino, ¿ya? Así que estaban casi la mayor parte de su vida en esto, ¿ya? Hablando del yugo, ¿verdad? Mateo Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya Jesús hablaba en este término, mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque en ese tiempo el aprender de un maestro se le conocía como el yugo del rabino, ¿ya? Entonces por eso él habla en esta, digamos, de esta forma, por así decirlo, ¿ya? Ahora, los jóvenes tenían que decidir a qué rabino iban a seguir, ¿ya? De esta forma no había mayor honor para una familia judía que uno de sus hijos llegara a ser discípulo de un rabino importante, ¿ya? A más importante el rabino, mayor era la dificultad para que éste lo aceptara a alguien como su discípulo, ya que esto era un gran honor, ¿ya? Esto también es importante a considerar, ¿verdad? Eh, que los jóvenes tenían que decidir a qué rabino seguir, ¿cierto? Y para la familia era un honor muy grande eh, que ellos fueran, digamos, discípulos de un rabino importante, ¿ya? Y obviamente el rabino no te iba a aceptar siempre porque sí, ¿verdad? Te iba a someter a prueba, etcétera, ¿ya? No era, digamos, cualquier cosa, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, los alumnos, además de estudiar, tenían la obligación de prestar servicios personal al maestro, por ejemplo, llevarle la sandalia, despejar el camino, ya, aunque siempre caminaban detrás del rabino, ¿verdad? Guiar al asno sobre el que cargaba el rabino, etcétera, hartas cosas, ¿ya? El maestro merecía recibir del alumno un trato de honor superior al que este día era su propio padre, ¿verdad? Por eso que, por ejemplo, en la escritura tenemos lo siguiente, cuando Jesús le iba a lavar los pies a los discípulos, cierto Pedro le dijo, jamás me lavarán los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Yo le estoy mostrando esta escritura porque Jesús era como distinto al contexto histórico que había, ¿ya? Acá, por eso les causó tanto, por así decirlo, estupor a los discípulos cuando eh, el Señor le iba a lavar los pies, ¿ya? Por eso Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Cierto? Fue una pregunta así como, ¿cómo vaya a hacer eso si no, eso no se hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los discípulos siempre eran los que hacían este trato con los maestros, no los maestros con los discípulos, ¿ya? No era ese el orden de las cosas, ¿verdad? Pero aquí Jesús estaba obviamente tratando de dar una enseñanza, ¿verdad? A sus discípulos, dándole a entender que el primero era el último, y, ¿verdad? Ese era el orden en el reino de los cielos, que no era como el hombre, ¿verdad? Pero bueno, me imagino que después ellos entendieron eso. Lucas 22, 24, 26 dice, hubo entre ellos una disputa acerca de quién de ellos parecía ser el más importante. Entonces él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero entre ustedes no será así, más bien, el que entre ustedes sea el importante será como el más nuevo y el que es dirigente como el que sirve, ¿ya? O sea, el más nuevo el primero y el primero el último, ¿verdad? Ese es el orden del reino de los cielos, ¿verdad? Es por eso que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, para enseñarle ese concepto, ¿ya? Que el más importante de ahí, que obviamente era él, que era el maestro, tiene que servir al menos importante, que es el discípulo, ya que en este caso era Pedro, ¿ya? Entonces, esto era como una forma para que entendamos el orden de las cosas, ¿ya? Y cómo el Señor fue súper, eh, digamos, por así decirlo, innovador con respecto a su forma de ser maestro, como lo era el común de las personas, ¿ya? Bueno, volviendo al tema. Cuando un joven quería ser discípulo de algún rabino, este sometía al joven a diferentes pruebas a fin de saber si era apto para ser su discípulo. Si el rabino no lo hallaba suficientemente calificado, no lo aceptaba como su discípulo y lo devolvía a casa de sus padres para que aprendiera el oficio familiar, ¿verdad? Entonces, esto era relevante, esto era importante. El rabino no aceptaba al discípulo, a la persona que le venía a pedirse a su discípulo, porque sí, sino que lo sometía a pruebas, ¿ya? Para ver si era apto para ser su discípulo, ¿verdad? Y si el rabino no encontraba que él era calificado, lo devolvía a casa de sus padres para que aprendiera el oficio familiar, como era lo costumbre, ¿ya? Acá tenemos en Hechos 22:3, hablando de Pablo, Pablo dice que lo siguiente: soy un hombre judío nacido en Tarso y Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son todos ustedes hoy. Fíjese que Pablo, para que entendamos quién era Pablo,
Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel ya era uno de los maestros más connotados de esa época, ya, de Judá, ya. Y Pablo había sido un discípulo de Gamaliel. Entonces Pablo era como, por así decirlo, un gallo súper preparado, ¿verdad? Un tipo que había pasado por toda la escuela, ya, y que había llegado a la última, que era la tercera, y había tenido el honor de haber sido, de ser discípulo de Gamaliel, que era uno de los maestros más connotados de ese tiempo. Así que Pablo era un tipo muy, muy preparado, ¿ya? Eh, Era, digamos, de los más preparados que habían en ese tiempo, ya para que nosotros, para considerar quién era Pablo, ¿verdad? Y por eso Pablo dice después, por eso Pablo dice después que él todo esto, todas estas cosas las tenía por basura con tal de ganar el reino de Dios, ¿verdad? Em, es como para que entendamos básicamente eso, ¿ya? Ahora, ahora bien, si el rabino encontraba que el joven tenía potencial para ser su discípulo, le decía estas palabras: ven, sígueme, ¿ya? Entonces, estas palabras, ven y sígueme, eran súper importantes, ¿verdad? Porque eran como la terminación de un proceso muy largo, ¿verdad? Que empezaba cuando eran chiquititos y seguían, pasaban por toda la escuela y llegaban a este punto, ¿verdad? Entonces, si tú desde chico, usted tiene que pensar que en la cultura judía, estos maestros como Gamaliel y otras personas eran tenidos así como eh, como superestrellas, ¿verdad? Como por ejemplo lo son algunos, hoy en día algunos jugadores de fútbol, algunos cantantes, cosas así, ¿verdad? Que eran admirados por los niños, ¿verdad? Desde chiquitito, lo cual está bien, ¿cierto? Porque es bueno tener que tu modelo de admiración sea un hombre como Gamaliel, ya no como hoy en día que es cualquier persona, ¿verdad? Pero, y desde chiquititos, por ejemplo, ellos querían ser discípulos de tal maestro y ellos estudiaban toda su vida para llegar a serlo. Entonces, cuando tu maestro, el cual era básicamente algo así como tu ídolo, ¿verdad? Te decía, ven y sígueme, era como, no sé, eh, era una palabra muy importante porque era como la culminación de toda una vida de esfuerzo para llegar a este punto, ¿verdad? Algo similar a lo que alguien podría decir, oye, desde chico estudié, después fui a la secundaria, después fui a la universidad y estando en la universidad tuve 6 años y me titulé, ¿ya? Esa circunstancia, titularse, era algo similar, ¿verdad? A estas palabras, que te las dijera el maestro, ¿ya? Entonces, estas palabras, ven y sígueme, cambiaban el rumbo en la vida de un joven, ya que lo dejaba todo. Dejaba su casa, su familia, su región, su comodidad, etcétera, al punto que llamaba a este rabino padre. Y a partir de este momento, la obsesión del discípulo era convertirse en una imagen de su rabino, ¿verdad? Entonces, desde este punto, el joven lo dejaba todo, ¿ya? Todo, cuando digo todo, es todo, ¿ya? Las casas, sus padres, a veces se tenían, los rabinos generalmente andaban de región en región, entonces ellos tenían que seguirlos por donde fuera el rabino, ¿verdad? Y a partir de este momento, ¿verdad? El propósito de la vida del discípulo era convertirse en la imagen de su rabino, o sea, de su maestro. Tenía que ser como él, ¿verdad? Ese era su modelo a seguir, ¿ya? Es por eso que la escritura en 1 Corintios 11:1 dice, sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Entonces, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, ser imitadores de Cristo, es un concepto que viene de acá, ¿verdad? De esta cosmovisión judía que tenían ellos, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Bueno, un nuevo rabino, ¿verdad? Jesús, bueno, esa era la cosmovisión judía, era para que tuviéramos más o menos claro de qué se trataba, ¿verdad? Y por qué era de esa forma, ¿ya? Em, pero básicamente esa era la cosmovisión judía, ¿ya? Ahora, bien, eh, Jesús desafió el sistema educativo de la época. Primeramente, él eligió a sus discípulos y no esperó que esto lo eligieran a él, ¿verdad? Dando a entender, ¿cierto? Aquí Jesucristo fue como innovador en este sentido porque él fue quien empezó a elegir a sus discípulos y no al revés, ¿verdad? En ese tiempo generalmente era al revés, ¿verdad? Los discípulos elegían al rabino, pero aquí fue al revés, él lo eligió ahí.
¿verdad? Ahora, en segundo lugar, no lo fue a buscar una sinagoga importante, sino a pequeñas aldeas de pescadores de gente común del vulgo, publicanos y pecadores, ¿verdad? De gente que fue a buscar a sus discípulos a lugares que en realidad, a los ojos de la gente de esa época, jamás hubieran ido a buscar un discípulo, ¿verdad? Porque los discípulos se supone que estaban en la sinagoga, ya estudiando y preparándose, ¿verdad? Pero Jesús no, lo fue a buscar acá, a, a- a otro lado, ¿verdad? Dice Marco, dice, pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos, ¿verdad? Que era, este Leví, hijo de Alfeo, era un recaudador de impuestos que tenía muy mala fama en ese tiempo, ¿verdad? Y le dijo, sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos republicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos porque eran muchos y lo habían seguido. Y cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? ¿Verdad? Bueno, los publicanos, ¿ya? No eran los republicanos, ¿verdad? No estamos hablando de publicanos, ¿verdad? Estos publicanos, ¿ya? Tenían mala fama porque eran personas judías que recaudaban impuestos para Roma, ¿ya? Para entender por qué tenían mala fama. Era porque en ese tiempo Roma digamos, tenía bajo su yugo a, la- a Israel, ¿verdad? Entonces les cobraban impuestos, ¿ya? Y los que recaudaban estos impuestos no eran romanos, ¿ya? Sino que era gente del propio pueblo que recaudaba estos impuestos para el Imperio Romano. Entonces tenían mala fama porque eran como traidores, la gente los veía como traidores. Era algo así similar, por ejemplo, que, ponerle un ejemplo, ¿verdad? Imagínense que Argentina invade Chile, ya, y gana la guerra, ya. Entonces los argentinos dicen, ya los vamos a dejar tranquilos, pero les vamos a cobrar impuestos. Entonces cada persona tenés que pagar, no sé, 50.000 pesos al mes, ¿ya? Y los que recolectan esta plata eran los publicanos, ¿verdad? Eh, pues tenían mala fama porque eran considerados traidores, ¿verdad? Porque explotaban a su propio pueblo y eran como los cobradores de los enemigos, etcétera, ¿ya? Entonces tenían mala fama, ¿ya? Ahora, aquí un poco podemos entender, ¿verdad? ¿Por qué los discípulos siguieron al tiro a Jesús, ¿verdad? Porque obviamente Jesús era conocido como un nuevo rabino, ¿verdad? Eh, ¿Ya? Entonces, esta gente conocía a Jesús y sabía quién era Jesús, ¿ya? Eh, y ellos lo veían como algo básicamente inalcanzable de que ellos pudieran ser discípulos de algún rabino, ¿ya? Porque no habían sido aptos para el sistema educativo lo había desechado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ellos no se consideraban aptos para esto. Entonces cuando ellos ven a este nuevo rabino que es Jesús, ¿ya? Y ven que hacía milagros y un montón de cosas, ¿verdad? Y este nuevo rabino que es como súper famoso, va y te dice, ven y sígueme, ellos lo seguían al tiro, po. ¿Por qué? Porque era la oportunidad de su vida, obviamente, ¿cierto? Porque ellos sabían que no eran aptos para este tipo, digamos, de, de educación. Ellos sabían que el sistema a lo mejor habían quedado fuera en la primera etapa, en la segunda etapa o alguna etapa entre medio, pero el sistema le había dicho que ellos no eran aptos y que tenían que dedicarse a las cosas de sus padres, ¿no? ¿Verdad? Y a lo mejor el deseo profundo de ellos era ser discípulos de un rabino, era el deseo de todo joven en ese tiempo, ¿ya? Entonces cuando este maestro viene y te dice, ven y sígueme, conociendo lo famoso que era, ¿verdad? Por eso lo dejaron todo. No sé si me logro explicar, ¿verdad? Por eso dejaron todo y por eso sale esta escritura acá. Dice que Jesús pasando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, vengan en pos de mí y lo haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron su red y lo siguieron. O sea, ni siquiera la pensaron. Fue como inmediato. Y yo cuando leí esto antes, cuando lo leía, me causaba extrañeza porque decía, pero ¿cómo dejaban todo al tiro y lo seguían? Era como, ¿por qué, po? A lo mal le hubieran dicho, oye, ya, pero por último deja ir a pedirme a mi papá, po. Ya. Nada, al tiro, lo seguían al tiro, ¿ya?
en un instante, ¿ok? Dice, al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros, se fueron en pos de él. Fíjese que ellos estaban con el papá y dejaron al papá ahí tirado, ¿verdad? Y se fueron en pos de Jesús. Entonces a mí esto siempre me había causado mucha extrañeza, ¿verdad? Pero como vemos ahora y estudiando este contexto histórico, podemos entender por qué ellos dejaron todo y lo siguieron, ¿verdad? Porque si ellos estaban pescando, ellos estaban pescando, ¿verdad? Estos apóstoles estaban pescando, significaba que se dedicaban al oficio familiar, o sea, no habían sido aptos para ser discípulos de algún rabino. En algún punto, ¿verdad? Ellos habían sido desechados por el sistema o escraneados, digamos, escrineados por el sistema como para haber sido dejados fuera del sistema, ¿verdad? En el sentido de que no eran aptos para seguir estudiando, ya no eran aptos para ese tipo de, digamos, para llegar a ser un maestro o algo así, ya. Mm, entonces ellos tenían, me imagino que esa frustración, ¿cierto? Entonces cuando veían a Jesús y que era un maestro muy famoso que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, y este maestro te decía, ven, sígueme, obviamente lo dejáis todo y detrás de él, ¿verdad? No, no lo pensáis dos veces, ¿verdad? 1 Corintios 1, 26, 29 dice, pues consideren hermanos su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios, ¿verdad? Y el orden de Dios es este, ¿verdad? El orden de Dios es elegir, ¿verdad? Al humilde para humillar a los fuertes, ¿verdad? Y dice el Señor que no eligió a muchos, muchos de nosotros no somos poderosos ni nobles, y es verdad, po. ¿Quién de nosotros acá es tan poderoso o noble, verdad? Nadie, ¿ya? Dice, Dios ha elegido lo necio para avergonzar a los sabios, ¿verdad? O lo débil para avergonzar a los fuertes, ¿verdad? Para que nadie se jacte delante de Dios, ¿verdad? Porque así es Dios, ¿ya? Entonces, siguiendo este orden, el Señor también hizo lo mismo, fue a elegir a sus discípulos donde nadie lo iría a elegir, ¿verdad? A las personas que habían sido desechadas por el sistema, ¿verdad? Ahí fue a elegir a sus discípulos, ¿ya? Para que veamos, digamos, el contexto detrás de esto, ¿verdad? Es increíble, ¿cierto? Ahora, considerando el contexto y lo que hemos estudiado, la palabra ven y sígueme, dicha por un rabino, era una palabra muy poderosa que básicamente significaba esto: creo que eres apto, creo que puedes llegar a ser como yo, ¿verdad? Porque los discípulos tenían que llegar a ser como sus maestros, ¿ya? Por eso Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, ¿ya? ¿Cómo podemos entender que dejaran todo al instante y siguieran a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender esto, ¿verdad? Y es como lo que habíamos discutido antes, ¿verdad? Si toda tu vida te han dicho que que no estás calificado y que no eres apto para ser un discípulo, y de repente aparece un nuevo rabino que es distinto al resto y viene ese ti y te dice, ven y sígueme, ciertamente lo dejas todo porque es la oportunidad de tu vida, ¿verdad? ¿Cierto? Claramente, porque ellos toda su vida habían sido vistos como personas que no eran aptas, ¿verdad? Para ser discípulos, ¿ya? No estaban lo suficientemente calificados, ¿ya? Para ser discípulos, para ejercer este rol en la sociedad. Entonces, de repente aparece este maestro y viene, que es muy famoso, ¿verdad? Y te dice, ven y sígueme. Claramente tú lo dejas todo, ¿verdad? Porque, bueno, tú entiendes de que no vaya a tener otra oportunidad como esta en tu vida, ¿verdad? No sé, pues imagínese usted, a lo mejor cuando chico quería hacer algo, no sé, astronauta, no sé, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y debido a que, bueno, de las circunstancias de la vida, ¿verdad? Porque a lo mejor no era muy bueno para el estudio, o porque a lo mejor tuvo otras dificultades que le impidieron, no pudo ser tan preparado como lo puede ser alguien que quiere ser astronauta. Pero de repente viene un astronauta famoso y te dice, oye, ¿querés ser astronauta? Ven, sígueme, yo te voy a hacer astronauta. Obviamente que dejáis tirado todo y te vais detrás de él, ¿cierto? Porque es el sueño de tu vida, ¿cierto? El sueño de tu vida y ahora tienes la oportunidad. Esa es la razón por la cual ellos dejaron todo y siguieron a Jesús, ¿ya? Esa es la razón, ¿cierto? La razón es bastante poderosa, ¿cierto? Mateo 11:25 dice,
En aquel tiempo Jesús respondió y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, ¿verdad? Dando a entender, ¿cierto?, que la palabra de Dios y todo el ministerio de Jesús fue revelado a los niños, ¿verdad? O sea, fue revelado a los que la sociedad menos consideraba preparados para tal, ¿cierto? Que eran los discípulos de Cristo, los que eran pescadores, cobradores de impuestos, etcétera, ¿ya? Salmo 78:6 dice, aunque el Señor es sublime, mira al humilde, pero al altivo lo reconoce de Dios, ¿cierto? O sea, dando a entender que el Señor eh, busca a la gente que es más humilde, ¿cierto? Ya, busca lo humilde, ya. Ahora, actuando como discípulo, y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es ser un discípulo, ¿verdad? En Mateo 14, 25, 31 dice lo siguiente. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús le habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, Sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudas? ¿Ya? Bueno, esta escritura vamos a analizarla, ¿ya? Vamos a analizar esta escritura, ¿ya? Porque es muy importante para entender la concepción del discipulado, de qué es ser un discípulo de Jesús, ¿verdad? Porque todos nosotros somos discípulos de Cristo, ¿ya? Por si no lo sabíamos. Pero vamos a entender bien qué es ser un discípulo de Jesús, ¿ya? Y vamos a ver acá este ejemplo de Pedro, ¿ya? La primera pregunta que nos podemos hacer es, bueno, lo primero es que ellos lo confundieron con un fantasma, ¿ya? Obviamente, si uno anda navegando por algún lado y ve a alguien que está parado sobre el agua, va a creer que es un fantasma, ¿verdad? Porque las leyes de la física de este mundo impiden que alguien camine sobre el agua, ¿cierto? Hay algunos bichitos que caminan sobre el agua, ¿cierto? Porque la física se los permite, pero no un ser humano, ¿cierto? Ni un animal muy grande. Entonces ya eso es un milagro en sí mismo, porque un milagro es algo que va en contra de las leyes de este mundo, de las leyes físicas o químicas de este mundo, ¿verdad? Y aquí tenemos un milagro. Que Jesús caminara sobre el agua es un milagro porque nadie puede caminar sobre el agua, ¿ya? Es por eso que ellos dijeron, es un fantasma, ¿cierto? Y Jesús les dijo, no, tranquilo, soy yo, ¿verdad? Como dicen los jóvenes, calmados, si soy yo. No tengan miedo, ¿ya? Entonces todos quedaron así como, imagínense usted en la barca y ve a alguien caminando y dice, ay, mira, un fantasma. Y Jesús le dice, no, mira, si soy yo. Imagínense cómo quedaría usted así como impactado, ¿verdad? Impactado de lo que está viendo, ¿ya? Pero entonces acá sale Pedro, porque Pedro era como era el más impulsivo de todos los discípulos, ¿verdad? Y le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Entonces, ¿usted nunca se ha preguntado por qué Pedro le preguntó eso? ¿Por qué Pedro le preguntó eso? ¿Por qué Pedro le preguntó, quiero ir donde estás tú? ¿Ya? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? Bueno, ahora nos preguntamos eso. ¿Por qué? ¿Ya? Ahora, ¿por qué Pedro pidió ir donde estaba Jesús? La respuesta es la siguiente. Si su rabino estaba caminando sobre el agua, era un desafío para un discípulo hacer exactamente lo mismo que hacía su rabino. ¿Ya? Entonces actuó como un discípulo y dio un salto de fe para imitar a su maestro. ¿Por qué Pedro le preguntó, ¿puedo hacer lo que estás haciendo tú? Porque en ese tiempo la concepción que había de maestro y discípulo era que el discípulo tenía que ser como el maestro. Y si tu maestro te decía, o sea, si tu maestro te había aceptado y te había dicho las palabras, ven y sígueme, significaba que el maestro veía un potencial en ti. O sea, significaba que el maestro creía que tú podías llegar a ser como él. Entonces, si Jesús estaba caminando sobre el agua, y Jesús le había dicho a Pedro, ven y sígueme, entonces se implicaba de que Pedro podía llegar a hacer lo mismo que hacía Jesús, que era caminar sobre el agua. Por eso Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua, porque si tú eres mi maestro y tú estás caminando sobre el agua y tú me has dicho que yo soy tu discípulo, entonces tú crees que yo puedo ser como tú. Entonces yo voy a caminar sobre el agua. Esa fue la deducción, yo creo que hizo Pedro en su mente, que ellos la tenían como más clara, ¿verdad? Porque
la concepción del tiempo, o sea, de la concepción cultural que había en este tiempo, era que ellos, cuando eran discípulos de un maestro, su propósito de vida era llegar a ser como el maestro, ¿verdad? Y que el maestro, al aceptarlos como discípulos, el maestro pensaba que ellos podían llegar a ser como él. Entonces, esto ellos lo tenían claro. Ahora, esto no lo tenemos claro nosotros hoy en día, ¿verdad? Pero espero que hoy día les quede claro, ¿ya? O nos quede claro a todos, ¿ya? Entonces, por eso, Pedro le dijo que acaso podía ir donde él, ¿verdad? Eh, entonces él actuó como un discípulo, ¿verdad? Porque un discípulo tiene que imitar a su maestro. Y la escritura nos dice, sean imitadores de mí eh, porque yo, bueno, imito a Cristo, ¿verdad? Eso decía Pablo. Pero nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿ya? Entonces, eso fue lo que hizo Pedro, ¿verdad? Actuó como un discípulo y dio un salto de fe, ¿ya? Ahora, no sé si ustedes notaron algo, pero Pedro caminó en el agua, ¿ya? Aquí dice la escritura, dice, ven, le dice, ven, dijo Jesús. Cuando Pedro le preguntó, le dijo, ven. Dice Pedro, entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, ¿ya? No dice que se bajó y se hundió, no, dice que se bajó y comenzó a caminar, o sea que él dio algunos pasos sobre el agua. Y esto ya es increíble. No sé si ustedes habían notado este detalle, ¿ya? Pero Pedro en efecto caminó sobre el agua. Pedro caminó, un hombre que era un hombre común como nosotros, ¿ya? Logró caminar sobre el agua. Ahora usted dice, sí, pero se hundió. Ya, pero igual caminó, po. O sea, dar algunos pasos sobre el agua es algo en sí mismo ya increíble, ¿ya? Dice que por un momento lo logró, comenzó a caminar sobre el agua, pero, ¿ya? Pero, porque todo tiene un pero, ¿verdad? Pero quitó sus ojos del maestro, porque dice la escritura, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando él se bajó, yo creo que estaba mirando a Cristo, ¿verdad? A Jesús, lo estaba mirando. Y empezó a caminar y dio unos pasos, dio un paso, dos pasos, tres pasos. Pero hubo un momento en que quitó la mirada de Cristo y empezó a mirar alrededor, ¿ya? Empezó a mirar el clima, la ola, ¿ya? Y ahí como que se dio cuenta y dijo, oye, pero mira la fuerza del viento, me voy a hundir. Y se empezó a hundir, po, ¿ya? Increíblemente se empezó a hundir. ¿Pero por qué se empezó a hundir? ¿Verdad? Porque tuvo miedo. ¿Ya? Porque quitó la mirada de Cristo, ya quitó la mirada del Señor. Entonces tuvo miedo y se empezó a hundir, ¿ya? La Escritura dice que en miedo, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor, ¿verdad? Entonces, acá tenemos a Pedro, ¿verdad? Que casi, casi logró esta hazaña, ¿verdad? Casi, casi. Si no hubiera sido por el miedo, ¿verdad? Si no hubiera sido porque quitó la mirada de Cristo, ¿ya? Quitó la mirada del Señor. Ahora, ¿de qué dudó Pedro, verdad? ¿De qué dudó Pedro? ¿Ok? La pregunta que los podemos hacer. ¿O qué le pasó a Pedro, verdad? Bueno, primero que todo quitó la mirada de Cristo, ¿verdad? Se fijó en las cosas de alrededor y no en el Señor, ¿verdad? Eso fue lo primero, pero también Pedro no dudó de Jesús, o no dudó de que Cristo lo podía hacer caminar sobre el agua, ¿verdad? No dudó de eso, sino que dudó de sí mismo, ¿verdad? Él dudó de que podía llegar a ser como Jesús y dudó del llamado de su maestro, ¿verdad? Ya que cuando Jesús lo llamó y le dijo, ven y sígueme, sabemos que en realidad le dijo lo siguiente, creo que eres apto, creo que puedes llegar a ser como yo, ¿verdad? Eso fue lo que Jesús le dijo, ¿ok? Entonces, Pedro dudó básicamente de sí mismo, ¿cierto? De que podía llegar a ser como Cristo, ¿verdad? En ese sentido. Y por eso caminó y se hundió, ¿verdad? Porque también se fijó en las cosas de alrededor. No quedó fijo mirando a Jesús, ¿verdad? De eso dudó y vemos que finalmente se hundió, ¿verdad? Juan 21, 17 y 19 dice lo siguiente. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Bueno, esta escritura, si ustedes la leen, fue después de que Pedro traicionó a Jesús, ¿ya?
eh, después que Pedro negó a Jesús, ¿ya? Acuérdense que Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿cierto? Después Jesús apareció con un cuerpo resucitado, ¿ya? Y empezó a comer con ellos, ¿ya? Y cuando estaban comiendo, Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ya le preguntó una vez. Y Pedro le dijo, sí, sí, te amo, ¿ya? Después le preguntó otra vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, sí, señor, te amo. Ahí lean la escritura ustedes, está en Juan 21, ya ustedes pueden leerla después. Y una tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se puso triste, ¿verdad? Porque él creyó que Jesús no le creía, ¿verdad? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿ya? Y aquí le dice que cómo iba a morir después. Y después le dijo, añadió, sígueme, ¿verdad? Porque, ¿y por qué le dijo, sígueme? Porque la primera vez que Pedro lo siguió, Jesús le había dicho, ven y sígueme, ¿verdad? Pero cuando Pedro negó a, a Cristo 3 veces, él básicamente se autoexilió, ¿ya? Se autoexilió porque él dijo, yo no soy digno de seguir a Cristo, no soy capaz de seguir a Jesús, entonces me voy, tiro la toalla, me retiro, ¿cierto? Aborto la misión, ¿verdad? Pero Jesús lo fue a buscar allá, ¿verdad? Donde él se había autoexiliado, fue para allá, comió con él y le hizo estas preguntas, ¿verdad? Y la tercera vez le dijo, sígueme, ¿verdad? Dándole a entender Cristo que, o dándole a entender el Señor que lo siguiera de nuevo, ¿verdad? Porque Jesús sabía y entendía que él, o que Pedro podía llegar a ser como él, a pesar, ¿cierto?, de lo que había hecho, a pesar de que él había negado a Cristo 3 veces, Cristo, el Señor sabía que podía llegar, ¿verdad?, a redimirse de esto y a ser un baluarte y una pieza fundamental en la iglesia, lo cual lo fue, ¿verdad? Nosotros lo sabemos porque sabemos la historia completa, ¿cierto? Así que esta historia es bastante bonita, es lo que implica la palabra ven y sigue, y aquí está como más desarrollado, ¿verdad? Conclusiones, ¿ya? ¿Por qué dudamos a veces, cierto? ¿Cuál es el motivo de nuestras dudas? Así como Pedro dudó, ¿verdad? Y se hundió. ¿Por qué dudamos a veces nosotros de que podemos llegar a ser como Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de nuestras dudas? Debemos aprender a ser discípulos, esto es, imitadores de Cristo. Debemos saber que Cristo nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. ¿Verdad? La Escritura dice en Juan 15 y 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Verdad? Bueno, el Señor lo eligió a nosotros, no nosotros a Él. Ya eso es un detalle que no se los tiene que olvidar nunca. ¿Verdad? Contrario a lo que era la costumbre de la época, también el Señor eligió a sus discípulos, ¿verdad? Y no ellos a Él, ¿ok? Entonces, nosotros no tenemos que tener esto en consideración y no dudar, ¿verdad? Porque el Señor creyó al decirnos, ven y sígueme, el Señor cree que nosotros podemos llegar a ser como Él. Cuando Jesús nos dice, ven y sígueme, nos dice, creo que eres apto, creo que puedes llegar a ser como yo, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza, ¿ya? Cada uno de nosotros. El hecho de que el Señor nos haya elegido implica que el Señor nos tiene fe, ¿verdad? Como dicen los jóvenes hoy día, no, te tengo fe, te tengo fe. Él cree que podemos llegar a ser como Él, ¿verdad? Así como Pedro caminó sobre el agua, porque caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre el agua, ¿ya? Ahora, se hundió, sí, se hundió, pero caminó, ¿ya? Dio algunos pasos, y eso ya es mucho, ¿ya? Así como Pedro caminó sobre el agua, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a hacer cosas increíbles si creemos si nos creemos el cuento, por así decirlo, ¿verdad? Si creemos que eh, el Señor, al decir estas palabras, nos dice que podemos llegar a ser como Él, ¿ya? Filipenses 1:6 dice, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Ok? A veces el miedo, la duda, la ansiedad nos invaden y llegamos a creer que no somos aptos. Pero Cristo siempre eligió a gente que para el mundo no estaba calificada. Ya, por ejemplo, eligió a Pedro, que era un pescador, que era impulsivo, que era del vulgo, ¿verdad? Que lo negó 3 veces, ¿ok? Tomás, que era otro discípulo, era incrédulo, ¿verdad? Que Tomás fue el que tuvo que meter los dedos en la herida de Cristo para creer que era él, ¿verdad? Timoteo era joven y miedoso, ¿verdad?
Timoteo era joven, ¿verdad? Y le faltaba como carácter, ¿cierto? Mateo era un traidor a la patria, porque Mateo era recaudador de impuestos, ¿verdad? Era un publicano, ¿cierto? Juan Marco, el escritor del libro de Marco, fue un desertor de la obra. Si ustedes leen ahí en Hecho, Juan Marco, en el primer viaje misionero que tuvo Pablo, Juan Marco dijo, no, yo hasta aquí no llego, y se volvió y los dejó botar, ¿ya? Y terminó escribiendo un evangelio finalmente, ¿ya? Saqueo, bueno, Saqueo era un político corrupto, era un hombre corrupto que al final se arrepintió, ¿verdad? María Magdalena era una prostituta, ¿ya? La samaritana se había divorciado 5 veces, la samaritana, ¿ya? Pero al final Jesús la llamó. El gadareno estaba poseído por demonios, gadareno estaba endemoniado, ¿verdad? Y Saulo era un blasfemo y perseguidor de cristianos, ¿cierto? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué dudamos, verdad? Si a veces, si todas estas personas tuvieron sus problemas en sí mismas y al final llegaron a ser gente que fueron baluarte dentro de lo que fue la iglesia, ¿verdad? Todas estas personas que le he nombrado acá, ¿ya? Entonces, nosotros no somos menos, ¿verdad? A lo mejor nosotros tenemos problemas como todos, ¿verdad? Eh, pero podemos llegar a ser como Cristo, porque Cristo es el que hace la obra, ¿ya? Salmo 73, 21, 26 dice, de veras amargaba mi corazón y en mi interior sentía punzadas, pues yo era un ignorante y no entendía. Yo era como un animal delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti, nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este es un salmo muy lindo, Salmo 73, ¿verdad? Que dice que básicamente uno delante de Dios, a veces, aquí dice, pues yo era ignorante y no entendía, yo era como un animal delante de ti, dando a entender que uno a veces delante de Dios se puede sentir de esta forma, así como, eh, ¿quién soy yo para que Dios se fije en mí, verdad? Una cosa por el estilo, ¿ya? Pero la Escritura dice que, como dice aquí, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, ¿verdad? Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Dando a entender que el Señor es que hace la obra, ¿verdad? El Señor nos toma de la mano derecha. Nosotros tenemos que estar con Él nomás, ser constantes, ser perseverantes. El Señor nos va a guiar, el Señor nos toma de la mano derecha, ¿cierto? Él nos guía según su consejo y después nos recibe en gloria cuando ya después pase todo, ¿verdad? Eh, y la esperanza tiene que estar en Dios, ¿cierto? Aquí el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti, nada deseo en la tierra, ¿verdad? Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, mi esperanza es Dios para siempre, ¿verdad? Entonces este salmo nos ayuda a entender que a pesar de todo, ¿cierto? El Señor nos va a guiar, el Señor está con nosotros y Él nos va, valga la redundancia, a guiar por esta vida para que lleguemos a ser como Él, ¿verdad? Y algún día estemos con Él en gloria. Así que eso, hermano, espero que esta prédica sea de bendiciones para todos nosotros, que podamos entender y que podamos haber llegado a entender este mensaje, ¿cierto? De por qué los discípulos siguieron al tiro de Jesús y de qué implica ser un discípulo de Cristo, ¿cierto? Que tenemos que ser imitadores del Señor. Eso, hermano. Muchas bendiciones. Nos vemos después.